las matrices de Markov. Vamos. Acá estamos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Este es el resultado que es por ahí el más difícil de demostrar, que no vamos a hacerlo porque esto implicaría, digamos, no es que sea imposible para nosotros, ¿no? Pero implicaría mucho más trabajo, muchas más cuentas, así que simplemente lo enuncio, pero es un resultado interesante porque es el que contesta la pregunta de si, cuando miro los estados de equilibrio, es decir, los autovectores de autovalor 1, si tengo tantos estados de equilibrio como distintos, esencialmente distintos, como la multiplicidad de autovalor 1. Y la respuesta es que cuando uno tiene una matriz de Markov y tiene un autovalor que tiene módulo 1, esto no vale solamente para el 1, sino para cualquier autovalor de módulo 1, podría ser el -1 o cualquier complejo, como era el caso de tener el ciclo. Lo que pasaba acá es que la dimensión algebraica es igual a la dimensión geométrica. ¿Está bien? Entonces, uno lo que ve es que tiene, para los autovalores de módulo 1, puede tener siempre tiene una dimensión, tantos autovectores como la multiplicidad del autovalor. Bueno, acá, pero para los de módulo menor que 1 no es cierto eso. Entonces podría no ser diagonalizable mi matriz, en el sentido, bueno, para los que eso quiera decir algo, puede ser que yo tenga para autovalores de módulo menor que 1 una dimensión algebraica mayor estrictamente que la dimensión geométrica, es decir, no tener tantos autovectores como la multiplicidad del autovalor. Entonces acá quería mostrar un ejemplo de eso, tengo un grafo también de 5 puntos, y uno tiene la matriz de Markov asociada, y cuando uno calcula los autovalores de módulo 1 son, bueno, fíjense que esta primera parte es como lo de recién, que era el ciclo de 3 nodos. ¿Está bien? Y entonces cuando calculo los autovalores son las 3 raíces de la unidad. Y con lambda menor o igual que 1 tengo un medio como raíz doble. ¿Sí? Y cuando calculo esos autovectores, para lambda igual a 1 es un tercio, un tercio, un tercio. Para los otros obtengo los que ya habíamos visto, lo único que ahora es 5 por 5 en vez de ser 3 por 3, entonces tengo estas dos coordenadas iguales a 0. ¿Sí? Lo mismo para lambda igual a 1. Estos son los estados de equilibrio. Y para el caso lambda igual a un medio, que es una raíz doble, fíjense que acá tengo 1, 2, 3, y acá tengo este como raíz doble, o sea, acá tengo los 5. El único autovector que consigo es este, el 4, 1, 2, menos 7, que de nuevo, fíjense que suma más 7, menos 7, 0, como tiene que pasar con todo autovalor que no sea el 1. Entonces, lo que vemos acá es que estos son simples, con lo cual, digamos, en este caso, claramente la dimensión algebraica es igual a la geométrica, no tiene mucha gracia en ese sentido, pero para autovalores de módulo menor que 1, como en este caso lambda un medio, puede ser cuando es doble, cuando es múltiple, que no tenga tantos autovectores como la dimensión algebraica. ¿Está bien? Entonces acá tenemos dimensión algebraica 2 y dimensión geométrica 1 para el caso lambda igual a un medio. ¿Está bien? Bueno, y ahora la pregunta que también nos podemos hacer es sobre si entonces converjo a ese equilibrio o no. ¿Cuándo converjo a un punto de equilibrio y cuándo no?
Entonces, para eso hicimos todo el análisis espectral, para eso calculamos los autovalores, dijimos cosas sobre los autovalores, calculamos propiedades de los autovectores y analizamos todo lo que puede pasar. Bueno, entonces uno dice, bueno, supongamos que salgo de un punto en el espacio que nos interesa, que no es todo RD, sino que son los vectores que tienen coordenadas mayores o iguales que 0 y que suman 1. Porque eso representa, no sé, concentraciones de sustancias, proporciones de individuos, lo que sea que represente mi modelo de Markov, hay una cierta cantidad que se está conservando, ¿sí? Que son todas cantidades mayores o iguales que 0 y que suman el total. Y eso se conserva, ese total. Entonces, eso es lo que nos lleva a estudiar elementos acá y analizar esto de sistema dinámico, podríamos decir, partiendo de un punto que está en este conjunto P sub D. Muy bien, entonces vamos a definir qué es un estado de equilibrio, o perdón, un estado límite, como si parto de pi sub 0 y considero pi sub t, que es evolucionar t pasos a partir de pi 0, ¿sí? Multiplicar por la matriz P 1, 2, 3, t veces, y obtengo así pi t. La pregunta es si el límite de pi t es algún punto del conjunto de estados posibles llamado pi estrellita. ¿Está bien? Por supuesto que si cambio este pi sub 0, pi supra 0, podría ser que esto converja a otra cosa, o no. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, tomamos como definición, un estado límite es donde converge, si es que converge algo, saliendo de un pi 0 y evolucionando una cantidad cada vez más grande de tiempo, de periodos. Bueno, ese estado límite sería pi estrellita en ese caso, es el estado límite asociado a pi 0. Bueno, la pregunta es si eso pasa siempre, si no pasa, si pi estrella es uno solo o son muchos, y ahí es donde va a entrar en consideración todo el análisis de autovalores y autovectores que hicimos ahora. Entonces, la primera observación es que necesariamente pi estrella es, si es un estado límite, es un estado de equilibrio. ¿Está bien? Son dos cosas diferentes. Estado de equilibrio que estado límite. Una implica la otra. Estado de equilibrio es un autovector de autovalor 1. Y estado límite es, bueno, esto de acá. La convergencia, hay un estado inicial que si hago sus estados sucesivos, convergen a ese estado. Y yo lo que digo es, esto es un estado límite. Déjenme mostrarles por qué, que no es muy difícil, es una cosa de sucesiones. ¿Sí? No es que sea una pavada, pero digamos, es algo que no nos va a costar demasiado entenderlo. La idea es, uno tiene pi 0, de acá obtiene un pi 1 que es p por pi 0, no están viendo nada porque estoy escribiendo muy arriba. Ahí está. Bueno, y de acá voy a parar a pi sub 2, que es hacer p por pi 1, y esto es lo mismo que hacer p por pi 0. Y en general, pi sub t es hacer p por el anterior, y esto es lo mismo que hacer p a la t por pi 0. Pero esta es la propiedad que me interesa. Esto es lo que voy a analizar. Ahora, si considero que este pi sub t, si vale que esto converge a un estado pi estrella, que es el estado límite, entonces,
Si yo tengo una sucesión de números, en este caso una sucesión de vectores, que convergen a un vector, y considero el anterior a, ¿sí? Pensemos los números. Si yo digo, qué sé yo, no sé, 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos. Esta sucesión, yo digo, esto converge a 1. Siempre pongo una fracción donde el numerador es 1 más que el denominador. Bueno, al principio es muy importante. 3 medios es 1,5. Pero cuando acá yo tenga, qué sé yo, 11 décimos, ese va a ser 1,1. En vez de 1,5 es 1,1. Y cuando tenga 101 sobre 100, y bueno, ahí voy a tener 1,01. Está claro que esto tiende a 1. Ahora, si ahí me dicen, bueno, ¿y qué pasa si considerás la sucesión en vez de esta, la anterior? ¿Qué sé yo? Esto, qué sé yo, acá tenía el 1. Entonces considero, o la posterior, no sé, esta está el 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, y así. Todo es, en el lugar 1 tengo la que antes era el 2, en el lugar 2 la que antes era el 1, y así voy cambiando eso. Bueno, ¿a qué va a converger? A lo mismo, a 1. Tendré que esperar un periodo más para que se acerque a menos de un milésimo. Bueno, pero nada, no pasa nada. Si yo estoy haciendo el límite cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Con lo cual, si esto tiende a un determinado vector, esta también tiene un determinado vector. Y si multiplico por p, bueno, esto va a... P es una matriz constante, entonces si multiplico esos vectores que dependen de t por una matriz constante, va a tender a ese producto. ¿Está bien? Entonces, por un lado yo sé que vale pi sub t es igual a p por pi sub t menos 1. Ahora, esto converge a pi estrellita. Y esto converge a p por pi estrellita. Bueno, dos sucesiones iguales, o sea, la misma sucesión, no puede tener dos límites distintos. Esto tiene que ser igual a esto. Entonces, los estados estacionarios, perdón, los estados límites son siempre estados estacionarios. ¿Está bien? Entonces no tenemos que buscar en ningún lado raro, sino que siempre van a ser autovectores de autovalor 1. Bueno, la pregunta es si es cierto que siempre saliendo de un determinado estado inicial voy a converger a un valor. Eso sabemos que es falso. Déjenme poner el ejemplo, esperen que vuelva al papel, el ejemplo más tonto que uno pueda poner. Un ciclo de 2, para hacer la dimensión más chica y lo más sencillo posible. O sea, la matriz P es 0, 1, 1, 0. Bueno, si el estado inicial es el 1, 0, esto me da, primera fila me da 0, segunda fila me da 1. Es decir, estaban todos concentrados acá y acá no había nadie, después va a parar a este. Y ahora, pi sub 2 vuelve al anterior. Y así va a ir ciclando. O sea, del 1, 0 voy a parar al 0, 1,
que después voy a volver al 1, 0, y después voy a volver al 0, 1, y así voy haciendo ciclos. Voy y vengo, y no se estabilizan ningún valor. Es una sucesión oscilante. ¿Está bien? Bueno, entonces acá vemos que no hay estado límite, si bien hay estado de equilibrio, pero este estado inicial no converge a un estado límite. ¿Está bien? Entonces la pregunta es si puedo identificar cuándo una matriz de Markov, sus puntos desde cualquier estado converge a un estado de equilibrio, si ese estado de equilibrio es único. ¿Está bien? Bueno, vamos a tratar de responder esas cosas. Bueno, entonces ya vimos que todo estado límite es un estado de Profe, no equilibrio. se ve. No se ve. Vamos de nuevo. Vuelve a no verse. Ahí apareció. Bueno, entonces, bueno, acá hay una respuesta a esta pregunta. Si como único autovalor de módulo 1 tengo lambda igual a 1, entonces todos los estados iniciales convergen a un estado límite. ¿Está bien? ¿Eso por qué? Porque la parte que cuando yo tenga, ahora lo discutimos esto, pero esto es esto y después la otra cosa es, si lambda igual a 1 es simple, si además de que lambda igual a 1 sea el único autovalor de módulo 1, además es simple, es decir, si yo tengo como autovalores de la matriz P, lambda igual a 1 simple, y todos los demás de módulo menor que 1. Entonces ese es el caso más sencillo. ¿Por qué? Porque de cualquier estado inicial pi sub 0, todos van a converger al único estado de equilibrio pi estrellita. Y el estado de equilibrio es el único autovector de autovalor correspondiente al autovalor lambda igual a 1. ¿Está bien? Entonces ahí uno puede tener exactamente qué es lo que va a hacer el sistema. Todos van a ir a converger al único autovector asociado a lambda igual a 1. ¿Está bien? ¿Y esto por qué? Porque, volvamos, aunque sea costoso, al papel. Fíjense, en el caso anterior, en este caso, los autovalores son, fíjense que si hago P menos lambda por la identidad, por lo tanto, el determinante es lambda al cuadrado menos 1. Con lo cual, si yo planteo esto igual a 0, me queda lambda igual a 1 y lambda igual a menos 1. Entonces uno podría tener que pi estrella es un medio, si lo pongo normalizado, y el otro, vamos a ponerle tilde, al de menos 1, el de menos 1 uno lo puede considerar como que es si lo quiere normalizar, va a normalizar, nada, no tiene sentido normalizarlo porque, pero le pongo un medio menos un medio. Ese es el asociado, este corresponde a lambda igual a 1 y este es el que corresponde a lambda igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, imagínense que empiezo con pi 0 es el 3/4,
un cuarto. Bueno, el 3/4 un cuarto es déjenme acá. Más un medio. Fíjense que yo puedo escribir esto así. ¿Por qué? Porque me queda un medio más un cuarto, 3/4, y un cuarto es un medio menos un medio por un medio es un cuarto, un medio menos un cuarto me da un cuarto. Entonces este vector yo lo escribo así. Este es pi0, se escribe como pi estrellita, el estado de equilibrio, más un medio de pi tilde. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto va a valer pi1? Pi1 va a ser p por pi0, y esto va a ser distribuyendo el producto de matriz por vector. Y esto es fácil de entender cuánto vale. Este queda igual, porque es el autovalor de autovector 1. Pero el p por el pi tilde, este lo que hace es cambiar el signo, porque el autovalor es lambda igual a menos 1. Entonces me queda menos un medio de pi tilde. ¿Sí? Que es, haciendo las cuentas, a un medio, le resto un medio de un medio por menos un medio. Y haciendo las cuentas, esto me queda un cuarto de este lado y 3/4 de este lado. Que lo podría haber hecho sin tanto lío, haciendo el producto 0, 1, 1, 0 por 3/4 un cuarto. Y obviamente esto cambia, lo que estaba acá pasa al otro lado y lo que está de este lado pasa al primero. O sea que esto pasa a ser un cuarto, 3/4. O sea, esto hubiera sido mucho más fácil, pero haciéndolo así, entiendo cuál es la dinámica. Si el vector inicial lo escribí como combinación de los otros dos, al hacer P, en general, cuando haga pi sub t, me va a aparecer siempre pi estrellita, y acá va a aparecer un medio, y acá más menos 1, pi tilde. Inicialmente era más, pero después se transforma en menos, después se vuelve a transformar en más, después en menos, después en más, después en menos. O sea, como menos 1 a la t. Si t es par, es signo más, si t es impar, es signo menos. ¿Está bien? ¿Y esto por qué apareció menos 1 a la t? Porque esto apareció 1 a la t por pi estrellita más un medio de menos 1 a la t por pi tilde. Y esto es en general. Siempre voy a tener los autovalores elevado a la t por los autovectores correspondientes. Siempre que pueda escribir pi sub 0 como combinación lineal de los autovectores. ¿Está bien? Entonces, el 1 se queda fijo en 1. El menos 1 va oscilando, ¿sí? Pero no se agranda ni se achica. Menos 1 la t, a veces vale 1, a veces vale menos 1. Y eso pasa con cualquier complejo que tenga módulo 1. Cuando yo hago w al cuadrado, va a tener módulo 1. Cuando tenga w al cubo, va a tener módulo 1. Cuando tenga w a la t, va a tener módulo 1. Todos van a tener módulo 1. Pero no se quedan quietos, van girando. ¿Está bien? O sea, recordemos qué pasaba con las potencias de un complejo.
Yo tengo acá el círculo de radio 1, acá tengo la parte imaginaria, acá tengo la parte real. Si yo tengo un complejo por acá, este ángulo es θ, esto es los complejos que tienen módulo 1. Cuando hago θ al cuadrado, me va a quedar un complejo que va a tener también módulo 1, pero va a tener este ángulo doble. Y cuando hago al cubo, va a tener este ángulo triple. Entonces, estos numeritos, cuando tenga lambda a la t, y lambda sea un complejo de módulo 1, esto lo que hace es oscila, pero siempre con módulo igual a 1. ¿Está bien? El menos 1, 1 es el que oscila, bueno, tiene un ángulo pi, entonces pasa de pi a 2pi, después vuelve a pi, después a 2pi, entonces va girando. ¿Sí? Los otros van girando un ángulo más chicos, o más grandes, qué sé yo, no sé, pero siempre van oscilando sobre el círculo de radio 1. El único que se queda quieto es lambda igual a 1. ¿Está bien? Ahora, eso para los autovalores de módulo igual a 1. Ahora, si yo tengo módulo menor que 1, lambda a la t tiene módulo de lambda a la t, y esto tiende a 0. Es decir, asintóticamente, cuando t, la cantidad de periodos tiende a infinito, la parte que corresponde a los autovalores de módulo menor que 1 va a tender a 0, va a desaparecer. Y entonces solamente van a sobrevivir los autovalores, la parte de los autovectores que tienen módulo igual a 1. Entonces, de ahí viene la observación que hicimos acá. ¿Sí? Si el único que tiene módulo 1 Se vuelve a no ver. se vuelve a no ver. Ay, impresión, ¿no? Bueno, si lambda igual a 1 es el único que tiene módulo 1, el único autovalor de la matriz P que tiene módulo 1, entonces, cuando yo descomponga π0 en los autovectores correspondientes a lambda igual a 1, más los otros que tienen módulo menor que 1, lo que tiene menor igual que 1 va a tender a 0, y lo que me va a sobrevivir va a ser solamente los autovectores que correspondan a lambda igual a 1, sea simple o doble. ¿Está bien? Ahora, si además lambda igual a 1 es simple, si además que no hay otros de módulo igual a 1, lambda 1 es simple, hay un único autovector. Entonces va a converger necesariamente a pi estrella. ¿Está bien? Entonces, analizar los autovalores de la matriz P me da mucha información sobre lo que pasa asintóticamente con el sistema. ¿Está bien? Acá lo que me dice es bajo qué condiciones uno puede asegurar que saliendo de cualquier estado voy a ir a parar a el único punto de equilibrio que hay en caso de que se cumplan estas propiedades para los autovalores de la matriz P. ¿Está bien esto? O sea, todavía no dije, son hipótesis. Si pasa tal cosa, entonces tenemos un único estado límite. Pero todavía no dijimos si eso pasa o no en un caso particular. ¿Está bien esto? ¿Alguna pregunta? Chico, una Sí. consultita. Antes de avanzar, ¿puedes mostrar la hoja? No hace falta que dejes de compartir pantalla, puedo fijarme en esa ventanita. Del lado donde fijaste Pimoño, que me faltó copiar eso. Sí, pero ¿no querés que vuelva para atrás? Total es hacer un par de veces. Ah, como quieras.
Sí, porque justo pasó muy rápido eso y no llegué a verlo y si no me queda medio inconcluso la... sí, dale. ¿Esto o más arriba? No, es del otro lado de la hoja, digamos. Ah, está bien. Tipo, yo tengo una duda. Sí, Si podrías volver a explicar qué es lo que pasa cuando podés escribir a tu pi cero como la combinación lineal de los autovectores, digamos, ya sea que sean de lambda igual a uno o menor a uno. perfecto. Ahora hacemos por ahí un caso más general. Ahí está, Tico, gracias. Bueno, ya que estamos con la hoja, vamos a ver. Supongamos, vamos a considerar dimensión más grande. No quiero poner ningún ejemplo en particular, pero imagínate que esto fuera, no sé, un tercio. Suponete que, vamos a empezar por esto. Pi, a ver cómo llamarlos. Bueno, tengo dos autovectores, porque lambda igual a 1 es doble, ¿sí? Y supongamos que tengo no sé, vamos a llamarlo X, es un medio de X, y P por I es un tercio de Y. ¿Sí? Lambda igual a un medio, este es simple, y lambda igual a un tercio, este es simple también. ¿Sí? Tengo una matriz de 5 por 5 y tengo lambda 1 igual a doble, lambda menos 1 simple, lambda un medio simple y lambda un tercio simple. Bueno, estos 5 vectores me van a permitir escribir cualquiera. Si yo tengo pi 0, se va a escribir como A por este, más B por este otro, más C por este, más D por X, más E por Y. E no es el número E, sino que es un coeficiente cualquiera. Bueno, yo voy a hacer fácil cuánto vale, voy a saber fácilmente cuánto vale pi 1. Porque es multiplicar por p cada uno de estos. ¿Sí? Por álgebra lineal. Cuando tengo p de una suma de vectores es p de cada uno. Y los coeficientes los puedo poner afuera. Entonces esto va a ser a por p de pi estrella, más b por p de pi doble estrella, más c por p de pi tilde, más d por p de x, más e por p de y. ¿Está bien? Multiplico por p a pi 0 y obtengo esto. Y multiplicar por p una suma de vectores es multiplicar a cada uno y después sumar. Bueno, y yo, lo que tiene de interesante esto es que yo sé qué hace p con cada uno de estos vectores. Esto me queda igual. Este me queda igual. Este le cambia el signo. Entonces pongo un menos. Este lo multiplica, p por x lo multiplica por un medio. Y a y lo multiplica por un tercio. Cuando yo calcule pi sub 2 de la misma forma, es de nuevo, fíjense, una combinación de los autovectores. Cuando vuelvo a multiplicar por p, con la misma lógica, este va a quedar igual, este va a quedar igual,
Este va a volver a cambiar el signo. Menos menos es más. Este lo voy a volver a multiplicar por un medio. D sobre 4x. A este lo voy a volver a dividir por 3. E sobre 9i. ¿Está bien esto? ¿Se entendió qué fue lo que pasó, digamos, en un ejemplo en donde yo ya sé cuáles son los autovalores y los autovectores? ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar a largo plazo? Yo lo que digo es, no importa quién sean estos vectores y estos coeficientes, voy a dividir por 2, por 4, por 8, por 16, así, por potencias de 2, y acá por potencias de 3. O dicho de otra manera, multiplico por un medio a la t y un tercio a la t. Esto va a tender a 0 y a 0. Esa parte se va a ir. ¿Sí? Estos van a quedar siempre igual, porque son los autovectores de autovalor 1. Y este va a ser más o menos según t sea positivo, sea par o impar. Menos 1 a la t por pi tilde. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre lo que hicimos acá. Fue multiplicar por p al estado inicial, pi sub 0, que lo pude escribir, suponemos que uno lo tiene escrito, en términos de los autovectores. Entonces, cuando hace estas multiplicaciones, entiende perfectamente qué va a pasar con cada término, y por lo tanto con el vector pi completo. Los que correspondan a autovalores de módulo menor que 1 se van a ir apagando exponencialmente y van a converger a 0. Los que correspondan a autovalores a estados de equilibrio, es decir, autovectores de autovalor 1, se van a quedar quietitos. Se van a quedar iguales a ellos mismos durante toda la evolución. Y por lo tanto en el límite van a hacer lo mismo. Y los que correspondan a autovalores de módulo 1, pero que no sean el 1, van a quedar oscilando. ¿Sí? Entonces, esto no tiene límite, en este caso, a menos que C sea 0. Si C es 0, no existe desde el principio, entonces converge a esto. Ahora, si C es diferente de 0, el correspondiente a autovalor menos 1 no desaparece nunca y queda oscilando y esto no tiene límite. Entonces, si C es distinto de 0, pi sub t no tiene límite, no converge a nada. Si C es igual a 0, pi sub t va a converger a la combinación de estos autovectores. ¿Sí? Entonces fíjense que si cambiando A y B, uno puede tener distintos límites. Uno dice, bueno, si pi0 se escribía como 1/5 de un autovector más 4/7 del otro, y después cambia esa combinación, yo tengo un pi0 distinto, va a converger a otra cosa. Porque si estos coeficientes son distintos, este vector límite va a ser distinto. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que si C es igual a 0 en este caso, tiene límite, pero los límites pueden ser muy diferentes. ¿Está bien? Ahora, lo que yo estaba diciendo en la transparencia era que si no hay ningún autovalor de módulo igual a 1, salvo lambda igual a 1, que siempre está, de ese tenemos siempre garantía de que ese está, lambda igual a 1. Si no hay ninguno que tenga módulo 1, qué sé yo, las raíces cúbicas de la unidad, o lambda igual a menos 1, o más menos i, qué sé yo, números complejos de módulo 1, pero que no sean el 1, entonces me va a quedar en muchos casos esta parte oscilatoria que no va a tener límite. A menos que tenga un dato inicial, un estado inicial muy particular. Pero en general no va a tener límite. Ahora, si yo no tengo la parte oscilatoria,
voy a tener los autovalores de módulo 1 y los otros que son de módulo menor que 1 que tienden a 0. O sea, lambda igual a 1 o lambda en módulo menor que 1. Entonces, lo que sea menor que 1 desaparece y me queda solamente lo que corresponda a lambda igual a 1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que decía la primera afirmación. ¿Sí? La primera afirmación lo que me dice es que si lambda es, si no tengo otro autovalor, ¿apareció ahí? Sí. Si no tengo otro autovalor de módulo igual a 1, que no sea lambda igual a 1, entonces todos, no importa de qué estado inicial parta, tengo límite. Si además no tengo dos autovectores asociados a lambda igual a 1, sino que tengo uno solo, entonces todos los estados límites van a tener como, todos los estados iniciales van a tener como estado límite el único autovector asociado a lambda igual a 1. Eso es lo que les quería contar. Está bien esto, porque ya Rocío está lista para empezar, así que para que tengan un rato, quería parar por acá, pero quiero que veamos si esto se entendió. Si no, igual lo retomamos la clase que viene, que todavía nos falta analizar justificación de por qué, en qué casos uno puede asegurar todas estas cosas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita o que haya quedado dudas o que quieran ver de nuevo? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, igual la próxima clase arrancamos, revisamos esto, vemos algunos otros ejemplos y vemos lo que quiere decir que una matriz de Markov sea regular, que son hipótesis suficientes como para que se den estas cosas, como para que haya un único punto de equilibrio y todos los estados iniciales vayan a parar a ese estado de equilibrio. ¿Está bien? Bueno, chicos, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy fue un poco más matemático, pero digamos, había que hacerlo en algún momento porque esto es finalmente lo que le va a permitir resolver ejercicios. Bueno, listo, entonces nos vemos el lunes. Buen fin de semana.